السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, este audio lo hago inshallah, hermanos y hermanas, barakallahu fikum, respondiendo a la pregunta de quiénes son Ahlul Kalam. Todo esto a raíz de la aparición espontánea de ciertas personas que dependen de la razón y la lógica para demostrar su creencia o para justificar sus diferencias de opiniones que, bueno, que ellos mismos se han inventado, o que hay diferencias de opiniones que son totalmente inválidas, ¿vale? Con las que aparecen estas personas, ¿no? Bueno, estas personas ya uno se intuye quiénes son por desgracia, y pedimos a Allah que les guíe y a nosotros y nos mantenga en el buen camino, ¿vale? Y estas personas, bueno, se dedican al mundo, entre comillas, de la da'wah, se dedican a subir clips respondiendo a este o al otro respecto a argumentos tanto políticos mm, como supuestas refutaciones a cristianos y demás, pero que por desgracia, eh, a pesar de todo lo que hacen, ellos mismos no están en el buen camino, por muy bien guiados que piensen que están. Y Allah dice en el Corán: "وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ", ¿vale? Y creen que ellos están guiados, ¿no? Y ellos creen que están guiados, en general. Bueno, respecto a la definición de quiénes son Ahlul Kalam, ¿vale? Quería mencionar que no he encontrado mejor definición que la definición del Sheikh, el Imam, el Allama, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, que da una definición muy completa de quiénes son Ahlul Kalam, y he preferido sacar el dicho de Sheikh al-Uthaymin para definirlo y traducirlo, que para la definición y yo traducirlo, que definirlo por mí mismo, porque ya he visto que está completa esta definición y siempre, como decimos, hay que volver a los ulama mayores, Wallahu ta'ala a'lam. Y bueno, vamos a proceder, inshallah, a comentar un poco esta definición, ¿no? Bueno, dice el Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Voy a empezar, lo voy a comentar en árabe, la definición, y luego os menciono la traducción, ¿vale? Dice: Ahlul Kalam. Ahlul Kalam هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل، وقالوا إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز وجل فهو ثابت، وما لم يقتضي العقل إثباته فإنه لا يثبت، ويسلكون في ذلك إحدى طريقين: فإن كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل، أي في ثبوت هذا الدليل، طعنوا فيه. فلو كان هناك حديث يدل على صفة من صفات الله وهم لا يثبتونها، حاولوا يعني حاولوا أن يطعنوا في الحديث حتى يقولوا إنه غير صحيح ولا يعتمد على غير الصحيح. والطريق الثاني: إذا صح الدليل من حيث الثبوت حاولوا إنكاره من حيث التأويل. سبحان الله, la definición es muy completa y engloba todas las sectas de Ahlul Kalam. Dice el Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, y esta es la traducción, dice: los Ahlul Kalam. ¿Cómo se traduce Ahlul Kalam? La gente que se basa en la lógica, o los teólogos especulativos, aquellos que se basan en la especulación y en el uso de la razón total, dejando el texto aparente de lado, etcétera, ¿vale? Estos son el Kalam. Y dice: son aquellos que se basaron en la razón para establecer la creencia. Dijeron que todo aquello que la razón determine como necesario afirmar respecto a los atributos de Allah Azza wa Jal, se afirma. Yani aquello que la razón permita y vea lógico, es necesario afirmárselo a Allah. Como que, por ejemplo, los Ash'ari solo afirman 7 atributos, ¿vale? El que Allah oye, el que Allah está vivo, el que Allah escucha, perdón, ya hemos dicho que escucha, que oye, que Allah ve, etcétera, ¿vale? Y eso es lo que ellos afirman, lo que ellos ven absolutamente necesario afirmar para Allah, lógicamente. Y aquello que la razón no determine como necesario afirmar, no se afirma. Yani, aquello que la razón lo vea incompatible
para, para establecérselo o el afirmárselo a Allah, ¿vale? No se afirma, ya está, lo dejamos de lado, porque la lógica no dice. En esto siguen los mutakallimin uno de dos caminos. Dice, si pueden desacreditar el delil, la evidencia, es decir, cuestionar la autenticidad del texto, lo hacen, ellos lo hacen, ¿vale? Así, si existe un hadith que indica uno de los atributos de Allah Azza wa Jal, que ellos no aceptan, intentan debilitar el hadith para decir que no es auténtico y que no se puede basar la creencia en algo no auténtico. Por eso, por ejemplo, los Ash'ira rechazan Khabarul Ahad, por ejemplo, aquel hadith que ha sido solo transmitido por uno de los Sahaba o por una sola vía, una sola cadena de narración, ¿vale? A pesar de que está sahih, ellos que intentan decirte, no, es que es débil para usarlo como una prueba en cuanto a la creencia, ya que está, ya que solo ha sido narrado por una sola vía, y en la aqida no se puede aceptar, excepto el mutawatir, aquello que es popularmente conocido, lo que tiene el nivel de tawatur, que es conocido por popularidad, ¿vale? En cuanto a los hadith se refiere. Este es el primer camino. Y el segundo camino es que si la prueba es auténtica en cuanto a su transmisión, intentan negarla en cuanto a su significado mediante el ta'wil, que es la interpretación. ¿Vale? Esto es en variadas ayats. En la ayah sobre Taha que dice Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ¿vale? Que ellos dicen que dice el versículo, el misericordioso se ha elevado sobre su trono o se ha establecido. Cualquiera de las traducciones es válida. ¿Ellos qué dicen? Dicen no, استوى أي بمعنى استولى يعني أنه امتلك وقهر العرش. ¿Vale? Que ha tomado posesión y control total, ¿vale? Y el Arsh se ha sometido a él. Todo está sometido a Allah Azza wa Jal, que el Arsh está sometido y Allah tiene posesión de él, ¿vale? Esta es la definición que ellos te van a dar, el istila, afwan, ¿vale? El istila, y te van a cambiar la palabra istawa por istawla, ¿vale? Para darte el contexto de que es, بمعنى الاستيلاء, que significa tomar control de algo, ¿vale? Es como si te digo, استوليت على البيت, por ejemplo, he tomado control de la casa. Han cambiado el significado total con una sola letra. Por eso hay ulama que dijeron que lam al-asha'ira kanun al-yahud, ¿vale? Que la L que pone los asha'ira en esa palabra de istawa, que significa elevarse o establecerse, y esto es conocido por los árabes, y no existe khilaf entre los árabes en esto, excepto los que aclaman un beit shi'ri del Akhtal, que era un cristiano poeta que tenía un beit shi'ri que decía "Wastawa al-maliku ala al-iraqi", y no recuerdo la otra parte, pero ellos usan la primera parte, ¿vale? Que como que tomó posesión el rey sobre el Irak, ¿vale? Y menciona la palabra Istawa. Aparte de que este hombre, los árabes, no hay ninguno que haya dependido de él en su shi'r, ¿vale? No era un significado conocido entre los árabes. Es decir, Istawa significa elevarse sobre algo. Por ejemplo, si alguien decía, eh, يعني استوى فلان على الحمار, por ejemplo, se ha elevado sobre el burro, por ejemplo, o alguien, porque el significado de la palabra significa elevarse sobre algo, ¿vale? أو استوى على الخيل, por ejemplo, que se ha elevado sobre el caballo, por ejemplo, se ha establecido sobre el caballo, ¿no? Nadie, los árabes no conocían la definición de la palabra استوى excepto por este, el elevarse y establecerse. Excepto cuando posteriormente los Yahmíes intentaron sacar estos poemas de algunos perdidos de este cristiano, el Akhtar, ¿vale? Eh, como dice Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah en القصيدة الفلانية, dice قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل, ¿vale? Eh, que la desgracia sea sobre aquel que pone el Corán detrás suya y cuando quiere evidenciar algo usa como evidencia el dicho del Akhtal, ¿vale? Subhanallah. El Akhtal era este poeta cristiano que era desconocido, ¿vale? ¿Quién es Allah Ta'ala A'lam? En el sentido de si se depende de él o no en el lenguaje árabe, y el hecho y es una evidencia, perdón, y es un hecho el que no se depende de él, ¿vale? No es una fuente en árabe y jamás no se conoce de los árabes ni de la época del Jahiliya ni posterior que hayan dicho que istawa significa istawla, excepto de los mutakallimin, aquellos que eran Jahmiyya o Mu'tazila, ¿vale?
y posteriormente sus hijos, los Asha'ira y los Maturidiyya. ¿Vale? Bueno, volviendo al punto inicial, esto es sobre la ayah de Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ¿vale? Que los ulama, como dije, dijeron que la lam que añaden ellos a la palabra istawa para hacerle istawla en el significado del istila, ¿vale? Es como la nun que pusieron los Yahud cuando Allah les dijo decir hitta. قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Surat al-Baqarah, ¿vale? Ellos que dijeron cuando entraron a la qaria, no dijeron hitta, dijeron hinta, hinta. Y hinta es un tipo de grano, ¿vale? Y hitta significa, yani, el, eh, el, significa, yani, como quita o perdón del pecado, ¿vale? La raíz de esta palabra, hitta, es de hatata, ¿vale? Hatata. Yani que significa el aliviar una carga o el bajar o el quitar, ¿vale? Eso es. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron los Yahud? Estaban pensando en comida y dijeron hinta, en granos, ¿vale? Y les dijeron hinta. Cambiaron la palabra. ¿Y Allah qué dijo después? فبدل الذين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah les castigó a estos Yahud por cambiar la palabra a aquello que no era lo que Allah les dijo. Allah les dijo, Azza wa Jal. ¿Vale? Entonces, los Asha'ira han hecho lo mismo prácticamente con el Corán. Ellos cuando lo leen no pueden decir Istawla, porque sería tahrif, sería modificar el Corán y eso es kufr. Entonces la han interpretado, ¿vale? Y dijeron Istawla, ¿vale? Lo mismo con el resto de ayat. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Esta ayah, lo mismo. Los Yahud, perdón, los Asha'ira y los mutakallimin, el Mu'tazila, el Jahmiya, el Maturidiyya, etcétera, siempre lo sacan de contexto. Te dicen que el istiwa ala al-arsh ahí, يعني الامتلاك والقهر, ¿vale? O قهر العرش. La hawla wa la quwwata illa billah. Y ya definimos eso hace unos momentos. O te sacan, يعني ظاهر النصوص, te sacan lo aparente de los textos con ta'wil e interpretaciones, ¿vale? Esta interpretación, ¿por qué la consideramos inválida? Por dos meras razones. Primero, Allah la menciona clara, ¿vale? Allah dice, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, y menciona la palabra el istiwa, de elevarse sobre algo, ¿vale? Y la segunda es porque el asl, el principio en la lengua árabe, perdón, el principio en el Corán y la Sunna es tomar, perdón, el principio en el Corán es tomar el Corán por lo aparente, ¿vale? Es tomar el Corán por lo aparente, excepto si hay una excepción en la Sunna, ¿vale? Excepto si hay una excepción en la Sunna, ¿vale? O algo que sea conocido claramente que no es el significado aparente de ello, ¿vale? Ahora, al-istiwa, ¿sabemos lo que significa istawa? Ay, na'am, sabemos lo que significa. Es como le dijo a este hombre que entró al Imam Malik en su masjid y le dijo, ya Aba Abdillah, ¿كيف استوى الله? Y el Imam Malik, yani, ¿cómo entró este hombre y le dijo, oh Abu Abdillah, Abu Abdillah, ¿cómo se ha elevado Allah sobre su trono? Y el Imam Malik se quedó pensando hasta el punto de que empezó a sudar de tanto pensar. Y cuando le respondió y le dijo, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأراك رجل سوء أخرجوه عني. ¿Vale? يعني dijo, el istiwa ma'lum. El istiwa es conocido, sabemos lo que significa istiwa, todo el mundo lo conoce, elevarse sobre algo, ¿vale? والكيف مجهول. Y el cómo Allah se ha elevado, Allahu ta'ala a'lam. No conocemos el cómo para Allah, ¿vale? والإيمان به واجب. Y creer en ello es obligatorio. Creer en que Allah se ha elevado sobre su trono es obligatorio. والسؤال عنه بدعة. Y el preguntar sobre ello es una innovación. وإني لأراك رجل سوء. Y no te veo excepto como un hombre de maldad, así que sacadlo, ¿vale? Yani le dijo a la gente que estaba al lado suyo,
a la gente que estaba en el masjid, que lo sacasen del masjid, ¿vale? Que lo echaran del masjid por esa pregunta. Bueno, eso respecto al istiwa. Entonces hemos dicho que el asl es أخذ ظاهر النصوص إلا بالاستثناء الواضح, ¿vale? El asl es tomar los textos por lo aparente, excepto en el caso eh, de que haya una excepción clarísima, ¿vale? Entonces, inshallah, queda claro ese punto. Del ta'wil, ellos han sacado la interpretación dejando de lado lo aparente de los nusus. Ellos te dicen, por ejemplo, Yadullah, ay, qudratu. Te dicen que la mano de Allah significa su poder. Vale, vamos a ser inteligentes. Allah crea todo con su poder. Todo lo que hay creado en la creación es con el poder de Allah. No hay nada que se exente del poder de Allah Azza wa Jalla, en cuanto a la creación se refiere. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la necesidad de Allah Azza wa Jalla? De mencionarte, por ejemplo, que Allah ha creado, por ejemplo, a Adam con sus manos. ¿Vale? O ha creado otras de las creaciones con sus manos. ¿Vale? Decir que significa el qudra es تناقض عقلي, es una contradicción a la razón directamente. Porque ¿cuál es la necesidad? Ya es un principio basado, ¿cómo se llama? Es un ilmu daruri, un conocimiento necesario. El hecho de que ya todos sabemos que todo está creado por el poder de Allah. ¿Cuál es la necesidad de Allah de mencionarnos que Él ha creado eh, un elemento u otro con sus manos, si sus manos significa el qudra? Esto se llama, esto es un istithna, claro, wadih, porque el asl es que todo está creado por el poder de Allah. Pero cuando Allah te ha dicho que ha creado tal y cual con sus manos, Azza wa Jal, es porque la ha creado con sus manos reales. Ahora, las manos de Allah Azza wa Jal, ¿sabemos el significado de mano? Lo sabemos. Sin, ahora, ¿cómo lo aceptamos nosotros? Sin tashbih, wala tamthil, wala ta'til, wala takyif. ¿Vale? Yani, nosotros aceptamos el significado de mano y de cara de Allah y de que tiene una pierna, de que tiene un saq, yani una tibia y demás. Pero ¿cómo aceptamos estos elementos? Los aceptamos sin asimilarlo a su creación, ni asemejarlo, ¿vale? Son sinónimos, pero la palabra tashbih y tamthil son muy similares también en árabe, ¿vale? Sin decir que este es igual, Allah es igual que su creación. Esto se llama tamthil. Y el tashbih es asimilarlo con algo, decir Allah es parecido a este, ¿vale? Uno es decir, este es como este y el otro es decir, este es parecido a este, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos hablando del tanzil o el tashbih. Nosotros nos exentamos de decir que Allah es similar a nada de su creación. Allah dice en el Corán, dice que مثله شيء وهو السميع البصير, dice, ولم يكن له كفوا أحد, ¿vale? Y no hay nada en su creación, yani, similar a él, ¿vale? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير es, no hay nada similar a él, y él es el oyente, el vidente, ¿vale? El que todo lo oye y todo lo ve, ¿vale? Y hemos dicho en cuanto a la definición de mano, ¿no? Entonces nosotros lo afirmamos sin asimilarlo ni asemejarlo a su creación, sin rechazar, ni el atributo, ni decir su cómo, ¿vale? Yani, nosotros aceptamos el texto aparente y su significado. Aceptamos lo que es el texto aparente que Allah dice que بل يداه مبسوطتان, por ejemplo, ¿no? بل يداه مبسوطتان, sí, yani, aceptamos lo que significa yad, sabemos lo que es, aceptamos el aparente, el texto, aceptamos su significado, que significa mano, y sabemos qué es una mano, la definición de mano la conocemos, es algo conocido, pero no sabemos el cómo de esta mano. El cómo es para Allah Azza wa Jal, ¿vale? Entonces, وبلا تحريف, يعني la aceptamos también sin sacarla de su significado original, ¿vale? Este es el manhaj de Ahl Sunnah, desde el Salaf hasta hoy, y inshallah hasta Yawm al-Qiyamah, y así va a estar. Este es el significado correcto y el manhaj nuestro, y no va a cambiar, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Así que pueden morirse de la rabia los que intentan sacar los textos fuera de su lugar,
porque no va a pasar, inshallah azza wa jal, y siempre habrá gente de Ahlul Sunnah que defienda la posición verdadera. ¿Vale? Esto respecto al Yed, por ejemplo. Estamos dando ejemplos para que sea más entendible, yani sea más coherente, ¿vale? A qué nos referimos, ¿vale? Entonces hemos dicho que, del Khulasa, en resumen, esto es Ahlul Kalam. Aquellos que, si tienen una evidencia clarísima, sahija, la interpretan, ¿vale? Y si tienen una evidencia que ellos ni la consideran débil, ¿vale? La rechazan directamente. O que no la ven aceptable, como Jabarul Ahad, por ejemplo. El tomar lo que es el hadith que proviene solo de una cadena de narración a través de un solo sahabi, ¿vale? O el ajab y el ujab. Esto es lo más sorprendente y extravagante de sus razones, porque ellos aclaman tener razón, pero los pobres pedimos a Allah que les dé razón porque no la tienen. Aceptan Jabarul Ahad en fiqh y en otros majallat, ¿vale? Pero no lo aceptan en la aqida. Es decir, tú a un ash'ari le dices, ¿tú aceptas Jabar al-Ahad? Un hadith que solo proviene de una cadena de narración a través de un solo sahabi en fiqh, y te va a decir sí, ¿vale? O en el contexto general. Por ejemplo, el hadith de إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. El hadith es de Umar ibn al-Khattab, ¿vale? Y él es el único que recopila este hadith, ¿vale? Hay otro hadith similar a él, pero no con estas palabras, no con esta terminología, ¿vale? Él es el único que lo recopila con esta cadena de narración. Y los ash'ari lo aceptan normalmente, ¿vale? Pero te dicen, sí, es que este no está en el contexto de la aqida. Si fuese en el contexto de la aqida en cuanto a los atributos de Allah y demás, no lo aceptamos. سبحانك ربي ما سبحانك ربي عما يصفون سبحان الله. يعني aceptan los textos para una cosa y no para otra. Entonces esto es claro en su desvío, esto es claro en su desvío, ¿vale? Esto es claro en su desvío. La hawla wala quwwata illa billah. Y los ulama, inshallah, no pararán de refutar estos tadlisat, estos engaños, ¿vale? Ya lo hicieron en el pasado y lo seguirán haciendo. Inshallah, al final de este audio recomendaré libros respecto al tema, siempre y cuando tengáis una buena base en la aqida, ¿vale? La aqida es sunnah a través de lo mucho en que hayáis estudiado, y esto ya son para leer yani para profundizarse y para responder a estas personas, ¿vale? Entonces hemos dicho que estos son Ahlul Kalam. Estos son Ahlul Kalam, ¿vale? Aquellos que basan su creencia en la razón. Esto como resumen. Y ya luego, si se quiere profundizar, como dijo Sheikh al-Uthaymin, dando ejemplos, se dan, inshallah. ¿Qué dijeron a Salaf de estos, de Ahlul Kalam? Estas personas, estos individuos. Bueno, Salaf evidentemente no eran gente de juego. Os voy a mencionar unas pocas frases, ¿no? De Salaf, rahimahumullah, respecto a esta gente, a esta Ahlul Kalam, y unas frases de otros de los ulama posteriores, que no son de Salaf, pero son gente que se acepta, alhamdulillah, su dicho. Dijo el imam Ahmad, rahimahullah, por ejemplo, dijo, لا يفلح صاحب كلام أبدا. Yani, no tendrá jamás éxito una persona de estos, como dijimos, que basan su creencia en la lógica, ¿vale? Ahlul Kalam, podemos resumirlos en que son aquellos que son la gente de la especulación, ¿vale? لا يفلح صاحب كلام أبدا. Esto lo recopila Abi Ya'la en Tabaqat al-Hanabila. O por ejemplo el imam Shafi'i, rahimahullah, que es su profesor, que dijo: حكمي في أهل الكلام يضرب بالجريد والنعال ويحمل على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Eso es el hecho de el Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, y significa que mi juicio sobre la gente del Kalam es que se les pegue con ramas de palma y con sandalias, y que se les exponga y exhiba entre las tribus y los pueblos, diciendo: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. Este es la recompensa de quien ha abandonado el Corán y la Sunna
y se dedica al kalam, yani, y se dedica al kalam, ¿vale? Esta es su recompensa. Esto está recopilado en Manaqib al-Shafi'i del Bayhaqi. Y dijo Abu Yusuf, alumno alumno del imam Abu Hanifa, rahimahullah, ¿vale? Hijo de Abu Hanifa, عفوا el alumno del imam Abu Hanifa, Abu Yusuf al-Qadi, dijo: من طلب الدين بالكلام تزندق من طلب الدين بالكلام تزندق. Aquel que busca la religión a través del kalam, yani acaba cayendo en la zandaka, que es la herejía, ¿no? Posiblemente hasta el nifaq, ¿vale? Pedimos a Allah que nos proteja. Y yo creo que con eso, inshallah, es suficiencia, aunque los dichos que se podrían mencionar aquí son muchísimos, son muchos los dichos que se pueden mencionar en este contexto, ¿vale? De quiénes son Ahlul Kalam, de qué dicen los ulama de ellos, etcétera. De hecho, el Shaykh al-Islam Abu Ismail al-Harawi, rahimahullah, tiene un libro que se llama Dammul Kalami wa Ahli. Está impreso ahora mismo, depende de qué nusja, de qué tabla. Hay algunas que tienen dos volúmenes, otras que tienen, si no me equivoco, seis, wallahu a'lam. Yo tengo la versión de dos y son dos volúmenes enteros, yani recopilando los dichos de los ulama respecto a Ahlul Kalam. De hecho, el dicho este último que dije de Abu Yusuf está recopilado en Dammil Kalami wa Ahli, ¿no? De Al-Harawi, rahimahullah. Entonces, para que veas que el hecho de Ahlul Kalam, su situación no es ligera, es algo severo. Pedimos a Allah que lo proteja de caer en la misma vía que ellos, porque ciertamente no son gente guiada ni muchísimo menos, son gente que ha echado su religión a perder para disfrutar de ese placer de usar su supuesta lógica y de basar su religión en pura especulación. Y pedimos a Allah que proteja a la umma de los yuhel que aparecen en internet, que aclaman ser du'at, ¿vale? O mujeres así, que aclaman ser sus alumnas, eh, que su única misión es expandir el madhab al-ash'ari, este madhab al-fasid, ¿vale? Este madhab que está totalmente corrupto, y el sufí, el tasawuf, expandir el tasawuf, ¿vale? El supuesto espiritualismo, pero falsamente, no es el espiritualismo islámico, sino el espiritualismo basado en libros de gente que son hasta kuffar, como Ibn Arabi, Ibn Arabi que era de Murcia, Andalus, que los ulama le llamaron ateo y mulhid, porque tiene muchas mujalefas, entre ellas que él creía en Wahdat al-Wujud, que todo era Allah y que Allah era todo, ¿vale? O que Allah estaba en todo más bien, ¿vale? Estaba presente en todo, y creía que Firaún había muerto mu'min, ¿vale? Y que Allah le había hecho ahogarse para purificarlo, y creía que el infierno va a tener un límite, que aquí de los Jahmiyya. Entonces, totalmente el kufr es claro, kufr es musarrah y qat'i, pero esta gente exalta a los kufar como siempre, ¿vale? Exalta a la gente que adora las tumbas, que gente que pide a este wali o al otro, a este sayyid, a este no sé qué, la hawla wa la quwwata illa billah, como siempre. Esto es lo que el profeta Ali dijo, y ellos tomaron las tumbas como masajid, تتخذوا القبور مساجد، ¿vale? Pero bueno, no hicieron caso al consejo del profeta Ali ni a la orden suya. Entonces, este es eh, el resultado de lo que hicieron, ¿no? El vivir una vida jahl, pensando que viven una vida de espiritualismo, basado en el shirk, o una vida basada en el espiritualismo falso, que es este de, no, no pasa nada, vamos a mezclarnos hombres y mujeres y hacer harakat dhikri y directos en TikTok y vídeos con fondos de dibujos y frases que me invento o digo sobre Allah lo que no conozco, ¿vale? Esto es, dicen sobre Allah lo que no conocen, punto y final. Sacan sobre Allah que Él no castiga, son murji'a incluso. Si dicen que Allah no castiga por un trozo de tela, yani refiriéndose al hijab,
dicen que Allah no está en el cielo, aqida lo jahmiyya total, esto ya es kufr decirlo, decir que Allah no está directamente en el cielo. Eh, Incluso alguna de ellas, alguna que otra de estas personas es Rafid, te mencionan mal a Abu Bakr, a Umar, a Uthman, a Ali, a los sahaba kibar, a Ibn Mas'ud, etcétera, radiyallahu anhu warḍah. ¿Vale? Entonces estos yuhal, apartados de ellos, son shayatín. Volved a la gente de ilm, a los ulama verdaderos, que cierto individuo los llama sabios de los petrodólares, pero si el ser seguidor de Muhammad, alayhi salatu wassalam, es lo que tú llamas ser seguidor de los meshayikh de petrodólares, pues entonces afírmalo y te testifico que lo soy. No tengo dinero, pero lo que tengo es la sunna, el tawhid y la sunna, el Qur'an y la sunna y el tawhid de Allah Azza wa Jal. Eso lo tenemos. Es lo que dijo el Imam al-Albani, lo dijo Sheikh Salah al-Fawzan, Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah. Todos estos dijeron: إن كان تابع محمد متوهما فإنني أقر بأنني وهابي فإني أقر بأنني وهابي عفوا أنكم cometí un error فإني أقر بأنني وهابي. Si es el seguidor de Muhammad عليه الصلاة والسلام, del profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام, يعني متوهبة, está en el manhaj de los wahabiyya, como ellos dicen, pues o te afirmo que soy wahabi, punto y final, no hay más. Petrodólares, que estamos pagados, que si somos agentes, bla, 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 palabras falsas, todas para apartar a la umma de lo que es la verdad, para que sigan en sus andaqa y en sus mentiras, y vuestras mentiras y mucha que el ¿vale? Y no menciono vuestros nombres por no daros popularidad, y pido a Allah que nos proteja y os guíe al haq, ¿vale? Y parta la espalda de aquellos que quieren, eh, aquellos que quieren la masacre entre los musulmanes y las diferencias y la división, ¿vale? A través de su falsedad. Porque esa gente no se merece respeto. Esa gente no merece respeto. Allah dice en el Corán: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Aquellos que crean las tribulaciones en- entre los musulmanes, aquellos van a tener el adab de Jahannam, el castigo de Jahannam y el castigo del Hariq, ¿vale? Son dos nombres para Jahannam y hay ulama que mencionan que son dos niveles, cada uno diferente, ¿vale? Así que os digo que temáis a Allah Azza wa Jal, si estáis escuchando esto, tema a Allah Azza wa Jal, y déjate de tus bromas y tus mentiras de, no, yo sigo el camino del wasatiyya. El wasatiyya es seguir la sunna. Allah dice en el Corán: قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني Allah le dice al profeta عليه الصلاة والسلام: diles, يعني Muhammad صلى الله عليه وسلم, si realmente amáis a Allah, seguidme y Allah os amará. Esto está en el Corán. Allah dice: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ¿Vale? Y obedecer a Allah y obedecer a su mensajero. ¿Vale? Si obedecéis a Allah y a su mensajero y os dejáis de bromas, de ta'wil, de interpretaciones y de tomaros el din a la ligera con vuestra lógica, Allah, inshallah Azza wa Jal, os recompensará y os guiará al buen camino. Pero si seguís en este manhaj, no esperéis a Allah Azza wa Jal que os haga Yom al-Qiyamah levantaros como personas yani, limpias totalmente. Imposible. Limpias en el sentido de su creencia. ¿Vale? Porque ciertamente no estáis limpios, sois personas sucias en cuanto a vuestra creencia. Me refiero a los mutakallimin, a los que son de Ahlul Kalam. Y con esto no quiero, yani, no es una falta de respeto, sino es una realidad. Es una realidad. Si tú tienes una tela blanca y le echas suciedad por encima, la tela blanca se ensucia. Y el profeta Ali Sallallahu dice: "تركتكم على المحجة البيضاء". ¿Vale? Esto está claro. Yani, tú no puedes venir y entrometer creencias que no son parte del Islam puro y correcto, ¿vale? Y decir: no, oye, es que es válida, es una opinión válida. No, no es una diferencia de opinión, es una diferencia de destrucción. Quieres destruir a la umma con tu opinión, ¿vale? El profeta eso lo dice, claro. Eh, dice: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". Y en la otra riwaya, el profeta sallallahu dice:
y dice, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Entonces tú, ya mutakallim, tema a Allah Azza wa Jal, pídele la guía y vuelve a tu camino. Y tú, persona que es salafía de Ahl Sunnah y me está escuchando también, pide a Allah que te mantenga en el buen camino. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubuna ala dinik. ¿Vale? Pídele que te facilite en tus umur de la dunya y el din para llegar a la akhira de la manera más limpia y correcta posible. Y que Allah te perdone tus pecados. Y en este Ramadán, inshallah Azza wa Jal, pedimos a Allah que nos facilite el obrar con las mejores de las obras y que nos perdone y que nos haga Ramadán, excepto que nos haya perdonado Allah Azza wa Jal nuestros pecados. Y, y esto como recomendación simplemente, inshallah, sobre el hadith y la sunnah, sobre el hadith de Aisha radhiyallahu anha, que el profeta alayhi salatu wasalam le encomendó decir en los últimos 10 días de Ramadán, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Así que repetir ese dua todo lo posible, inshallah Azza wa Jal. Y pasar este Ramadán lo más centrados en el Corán y el ilm posible dentro de lo que cabe en vuestra posibilidad. E inshallah Azza wa Jal, pedimos a Allah que nos haga, que nos dé husn al-Khatim, el mejor de los finales, yani, que moramos sobre el mejor de los estados. Y que Allah Yawm al-Qiyamah nos haga, yani, nos resucite, ¿no? En el mejor en el mejor de los estados y con nuestros pecados perdonados y nos haga de la gente del Jannah, de Jannatul Firdaus, y que guíe y perdone a todos los musulmanes. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.